Y tenemos que recuperar el caso Zapatero porque sus implicaciones han llegado más allá del Partido Socialista. Nuestra compañera Begoña Pérez Ramírez ha contado que el gobierno de Ayuso adjudicó varios contratos a dedo a 2 empresas de la trama de Julio Martínez Martínez, el empresario con el que el juez Luis Calama relaciona a Zapatero como el sostén de la red de influencias del expresidente. Información que, por cierto, Público ha sido el primer medio en sacar. Vamos al lío. Según ha comprobado este medio en documentos oficiales de la Comunidad de Madrid, Matriz Sostenible SL y Mérida Capital SL habrían sido beneficiarias de 10 contratos entre 2023 y 2024 por los que habrían recibido más de 170.000 euros. Y en este tipo de empresas que estás mencionando, ¿qué les caracteriza? ¿Qué tipo son de empresa? Son empresas dedicadas a la reforma y a la construcción. Ambas, por cierto, domiciliadas en Petrer, en Alicante, que es el lugar de nacimiento de Julio Martínez Martínez. ¿Y se les encargaba obras de gran envergadura a este tipo de empresas o no? Todo lo contrario, se trata de contratos menores, lo que habitualmente conocemos como adjudicaciones a dedo. Como no superan ciertas cantidades de dinero, no necesitan concurso público. Se les encargaron tareas como acondicionar un centro de empleo en Getafe o la limpieza de los canalones del edificio que alberga el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en Alcobendas. Resulta llamativo que empresas domiciliadas en Alicante acaben limpiando canalones en Alcobendas. Totalmente, y todavía no hemos llegado a lo más grave. Pues a ver si llegamos, a ver, cuéntanos. El informe de la ONIF, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, es especialmente demoledor con la empresa Mérida Capital SL. En 2023, la Consejería de Economía le concedió un contrato a esta empresa para la adecuación del local de la Oficina de Empleo de Rivas Pacía Madrid por un importe que iguala la facturación total de la empresa en ese ejercicio, que es alrededor de unos 45.000 euros. Vamos a tratar de explicarlo para entenderlo de forma clara, y eso significa básicamente que de esas obras fue la única actividad real de Mérida Capital SL en 2023, esas obras. Así es, y lo que es aún más sospechoso es que a pesar de no tener casi actividad real, sus cuentas bancarias movieron más de 800.000 euros de entrada y casi 600.000 de salida. Por eso, como no es de extrañar, los investigadores concluyen que se aprecia una operativa bancaria muy superior a los ingresos que Mérida Capital SL había declarado realmente. A ver, no sé vosotros, pero esto pinta bastante que eran empresas pantalla, ¿no? ¿Cómo encaja este discurso de Ayuso, bueno, el discurso de Ayuso que ha dado con todo esto? Pues ahí está la contradicción, una más de la presidenta madrileña. Hace tan solo una semana, Ayuso presumía de haber parado los pies, textualmente, a las empresas del caso Plus Ultra, el caso de Zapatero, vetando un contrato para Metro de Madrid al que optaba una UTE, una unión de empresas, que tenía una empresa vinculada a la trama. Lo que no mencionó la presidenta de Madrid es que su gobierno ya había adjudicado uno de los lotes de obras de la línea 1 de Metro Madrid a otra unión de empresas, bautizada como UTE Valdecarros, que incluía Aldesa Construcciones S.A., que por sorpresa de todos está vinculada a la trama de Zapatero y aparece en 21 ocasiones en el auto del juez. ¿Qué cosas? ¿De qué cantidades estamos hablando exactamente? Pues inicialmente el importe era de 15,75 millones de euros, pero el coste final para los madrileños terminó siendo de 19 millones tras sufrir varias modificaciones y un retraso de 8 meses. Y esto no es todo. Nuestras compañeras, como lo adelantaron nuestras compañeras Ana María Pascual y Pilar Araque Conde, el informe de la ONIF señala otro elemento, y es que entre los clientes directos del entramado empresarial controlado por Julio Martínez Martínez figuraban no solo la Comunidad de Madrid, también la Junta de Andalucía. Entre ambos gobiernos, bueno, primero hay que matizar que el dinero del que habíamos hablado anteriormente era por adjudicación de contratos públicos, por concurso público, y sin embargo, ahora hablamos de contratos a dedo, y entre ambos gobiernos, el de la Comunidad de Madrid y el de la Junta de Andalucía, abonaron a Julio Martínez y a sus sociedades un total de 192.000 euros. Esto sitúa a los dos gobiernos del PP como clientes directos de las empresas de la trama del empresario. En concreto, figura como cliente Madrid Digital, que habría abonado la mayor parte de este dinero, casi 100. Pues el informe revela que la Junta de Andalucía figura como pagadora de la cantidad restante, un poco más de 62.000 euros, entre 2020 y 2024. Aunque desde el Ejecutivo andaluz alegan que el NIF que aparece es un genérico, la realidad es que el entramado que supuestamente sostiene la red de influencias de Zapatero tenía en estos dos gobiernos del PP clientes recurrentes. Hay que remarcar que mientras Ayuso se ha estado jactando de pararle los pies a la trama, pues sus organismos seguían pasando facturas a las empresas de Martínez.
Exacto, y el informe de la agencia tributaria es muy claro al identificar a estos gobiernos como clientes directos de un entramado societario que, recordemos, el juez Calama describe como una estructura estable y jerarquizada para el tráfico de influencias. El diario público dice así: el gobierno de Ayuso adjudicó 10 contratos a dedo a 2 empresas de la trama de Julio Martínez, alias Julito. ¿10? El gobierno de Ayuso. Vean. Se jactó de parar los pies a las empresas del caso Plus Ultra. Fue la Comunidad de Madrid quien les paró los pies. Pero olvidó algo. Parece increíble. 10 adjudicaciones a dedo. Les adelanto que vienen curvas. A 2 empresas de la trama de Julio Martínez. Una que se llama Madrid Sostenible y otra Mérida Capital. Esas serían las concesiones del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, según informa Diario Público. Y la Comunidad de Madrid dijo que era muy complejo encontrar la información. Serían contratos menores, así que no necesitan concurso público. Considero absolutamente necesario que se investigue. Todos ellos sumados superan los 170.400 euros e irían destinados a empresas de reformas y construcción. Una de esas compañías, los únicos ingresos que declara son las que hace para la Comunidad de Madrid por un importe de 50.000 euros, pero sin embargo en sus cuentas bancarias reciben más de 800.000 euros. 750.000 euros de desfase. El periodo analizado por la agencia tributaria. Compañías bajo el foco de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, porque moverían mucho más dinero del que facturaban. Manuela Bergerot. Y esto, portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña. Y esto, buenas tardes. Bueno, pues esto son las peores rémoras, ¿no?, de las redes clientelares del bipartidismo, que cuando te pones a investigar, cuando sale cualquier chanchullo vinculado con el bipartidismo, siempre aparece el nombre de Isabel Díaz Ayuso. Siempre que aparece una nueva trama de corrupción, ahí está el nombre de Ayuso. Y es ella la que va a tener que explicar esas curvas, que a las que se venía muy arriba, pero va a tener que explicar esas curvas de por qué el gobierno de la Comunidad de Madrid le dio a un tipo que guardaba cientos de miles de euros en su casa 10 contratos a dedo. Va a tener que explicarlo, va a tener que explicar también Isabel Díaz Ayuso por qué le adjudicó una reforma, unas obras en la línea 1 de metro a cambio de 19 millones de euros, un tipo que estaba, una empresa vinculada a esta trama. Es muy sencillo, si no quiere dar explicaciones en la Asamblea de Madrid, nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que están a nuestro alcance. También hemos presentado, como sabéis, para que se investigue una fiscalización en la Cámara de Cuentas y, como sabéis, si no da las explicaciones donde las tiene que dar y ejerce la transparencia que garantiza la democracia aquí, pues iremos a los tribunales. En el Partido Popular, atención a esto, Hacienda ha abierto investigación a Quirón Prevención, al grupo que trabaja con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Es inspección tributaria 4 años después de que se conocieran los pagos a González Amador. Carla Cuña. Según el diario.es, la agencia tributaria ha abierto una inspección fiscal al grupo Quirón de los ejercicios entre 2020 y 2024, años en los que la compañía obtuvo beneficios récord. Solo en el año 2024, 471 millones. Y se da la circunstancia que el grupo Quirón es el principal pagador de González Amador y que esta inspección fiscal comienza después de saberse el fraude fiscal de González Amador y de que se le investigue penalmente por una presunta comisión encubierta cobrada por el presidente de Quirón de $500.000 euros. González Amador y Quirón. Quirón y González Amador, una relación que vendría muy de lejos y cuyo punto álgido se habría dado, según El País, en 2020. Cuando el novio de la presidenta de Madrid cerró una venta de 40 millones de euros en mascarillas. Es un ciudadano particular
que está siendo asediado. ¿A quién se habrían comprado esas mascarillas? A una empresa cuyo consejero externo era Fernando Camino. ¿Quién es Fernando Camino? Fernando Camino Maculet. El punto de unión entre González Amador y Quirón, porque en ese momento Camino era director general de Quirón Prevención. ¿Cuánto se habría embolsado presuntamente González Amador como mediador en esa operación? La friolera de 2 millones de euros. ¿A qué hecho me voy a plegar si no sé qué he hecho? Pero no habría sido el único en ganar. Como agradecimiento, presuntamente González Amador habría pagado $500.000 de euros a Camino. Un servicio nuevo. Un pago que ahora la Fiscalía investiga como posible comisión camuflada en la venta de una empresa de estética sin valor que el novio de Ayuso habría adquirido. Si esto va a ser siempre así, me escapo. ¿De quién es esa empresa? De la esposa de Fernando Camino. Chema Garrido, Aroca pide a Villarroya enseguida. Villarroya está calentando, va a salir ahora. Chema Garrido, Alberto. Yo creo que para que se entienda bien ante lo que estamos ante una trama con numerosos pelotazos, con numerosas comisiones y con numerosas facturas falsas. Es decir, para que el hermano de Ayuso y para que el novio de Ayuso se llevasen estos pelotazos, estas comisiones en la peor parte de la pandemia, necesitaban toda una estructura de gente que les facturaba cantidades que no eran reales y que les permitían dar estos pelotazos, que estamos hablando entre el hermano y el novio, de casi 1 millón de euros. Bueno, Alberto. A mí toda la información de las relaciones entre González Amador y Quirón me suena a información manida de esa prensa de regadío, como mucho ¿Prensa de regadío? Aroca, dicho lo cual, es cierto que si hay cualquier cosa ilícita es normal que se pueda llegar a investigar. Primero está la prensa y veremos en qué desemboca eso. Pero vamos a ver, de momento, que sepamos, hay informaciones que están cogidas con hilos. Que aquí ha habido pelotazos y que el novio de Ayuso y que el hermano de Ayuso se han llevado comisiones de majarillas. Eso te lo digo yo. Vamos, te lo aseguro. En lo peor de la pandemia. Y mucho dinero, además. No miles y miles y miles. Y entre miles. tanto, este condenado que estaba entre los que falsificó las facturas que habéis publicado en El Plural, Chema Garrido. Efectivamente, es que en la trama para coger y llevarse estos pelotazos necesitaban crear facturas falsas. ¿Y a quién recurrían? A condenados, a expertos que eran conscientes de que al final facturaban por algo que no se hacía, que no se producía. Y es muy llamativo porque ese cambio, según nos ha explicado, nos ha confirmado el propio Grupo Quirón, se produce en 2023. Es decir, antes de que el diario.es publicara su fraude fiscal, cuando ya se conocía que eran pareja, cuando ya se sabía que González Amador y la presidenta de la Comunidad de Madrid eran pareja porque había aparecido su nombre y algunas fotos en revistas del corazón. Y no solo es que aparezca con ese dentro de la intranet con ese nombre falso, sino que también aparece que es un directivo, aparece como director lo diré exactamente, director de proyectos servicios centrales de Quirón Prevención, que es esta filial de Quirón. Desde Quirón nos aseguran que sigue siendo alguien externo y nos dicen incluso que tienen hasta más de 1.000 personas dentro del grupo que son proveedores externos pero que tienen correo corporativo. Pero claro, esto no es solamente un proveedor externo, es que es un directivo del grupo, es que se presenta como directivo del grupo. Y a mí me parece que es todo bastante extraño que en el momento en el que se conoce que son pareja, lo que hace su empresa, una empresa muy, muy relacionada con las decisiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es ocultar, es esconder, incluso en la intranet de sus propios trabajadores, que es donde figuraba esta identidad falsa, que esa persona, que no era un técnico sanitario, la nueva pareja de la Comunidad de Madrid, sino que era un directivo de Quirón, del Grupo Quirón, que es la principal empresa de la sanidad privada que tiene conciertos con la sanidad pública y que cobra de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. A mí todo esto me parece bastante alucinante. Yo tampoco no sé si es muy habitual que los proveedores externos tengan el correo corporativo. Hay un montón de sentencias judiciales que hablan de que tener correo corporativo es una relación laboral, es una muestra de una relación laboral. Es decir, que es poco habitual, en mi opinión. Ellos nos dicen que no, que es muy habitual en su empresa y que así lo están haciendo y que tienen muchas otras personas que aparecen con correo corporativo y que son solamente proveedores. Lo que no sé es si todas ellas son directivos también, que ya es un segundo grado, claro, porque no es solo ser proveedor, sino ser directivo dentro del grupo. Y desde luego, además, lo más llamativo es que cuando se mira la evolución de los ingresos que ha recibido de Quirón Alberto González Amador desde que es pareja de Isabel Díaz Ayuso, pues se ha multiplicado. Y son muy onerosos, es mucho dinero el que cobra Alberto González Amador del Grupo Quirón. Digamos, el escándalo que hay sobre la mesa es si el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid está contratado por una empresa privada, hará que la Comunidad de Madrid destina miles de millones de euros del presupuesto público. Esto es lo que está sobre la mesa. No sé si es público, si es privado, no. El escándalo es este.
pensábamos que Alberto González Amador, a través de su empresa, Maswell Cremona, tenía una relación, digamos, comercial con Quirón Prevención desde hacía muchísimos años. Siempre nos lo habían presentado como un empresario sanitario, ¿no? Dedicado al ámbito sanitario, pero a través de su empresa. Yo creo que el salto que hemos dado ahora es que estaba contratado, o sea, estaba bajo la nómina de Quirón. A ver si me entiendes, o sea, la relación... No nos lo están desmintiendo. No, es que esa es la novedad para mí de este asunto. La novedad es que tenemos que saber efectivamente si trabajaba a través de su empresa como un empresario externo, un proveedor de Quirón Prevención, o estaba bajo la órbita de Quirón. Es que para mí ese es el salto fundamental de todo esto. En el caso de Díaz Ayuso, lo que se está diciendo es si la empresa a la que Díaz Ayuso inyecta miles de millones de euros ha contratado a su novio. Que no lo sabíamos hasta ahora porque al parecer aparece incluso en el organigrama y en el correo electrónico con una identidad falsa. Esto es una cosa. Más luego, aparte, el supuesto pelotazo que dio, ese también se está investigando en los tribunales, que tiene dos causas abiertas. Son dos Mateo. causas, una por un doble fraude fiscal y falsedad documental que le piden casi 4 años de prisión, y tenemos una segunda causa que deriva de la investigación que se hizo a su empresa, Maswell Cremona, que es digamos un presunto soborno, lo que se investiga, 2 delitos, corrupción de los negocios y administración desleal, por el famoso ingreso de 2 millones de euros por su intermediación como comisionista en una compraventa de mascarillas entre una empresa privada, en la que es una empresa gallega llamada MAPE, estaba como consejero Fernando Camino, que a su vez es el director general de Quirón Prevención. ¿Esto lo sabía Isabel Díaz Ayuso? Es que Quirón puede contratar a quien quiera y ponerle en el correo pues, el nombre que quiera. Pero ¿cuál es la relación de Alberto González Amador con Quirón? ¿Es alguien contratado por la compañía? Número 1. Y número 2. ¿Esto lo sabe la presidenta de la Comunidad de Madrid? En tu libro, Ayuso, Zancadillas, Intrigas y Venganzas en la Corte de Madrid, de Libros del Cao, hablas mucho de esa relación de Ayuso con el poder económico. Y hay lecciones para los políticos en general, ¿no? Cifuentes, por ejemplo, atribuye su defenestración en parte a que no le dio la universidad que quería al Grupo Planeta, a que no saldaba una deuda con el Grupo Quirón. Ayuso llega y desde el primer día, si entiendo bien un poco lo que tú explicas, decide que ella va a actuar de otra manera. Sí, es que no se puede explicar el ascenso de Ayuso sin explicar la caída de Cifuentes. Si Cifuentes ahora fuese un referente político y no hubiera pasado y no hubiéramos conocido su máster y su vídeo de las cremas, pues a lo mejor hubiera llegado a otro destino y ahora Isabel, a lo mejor, y Ayuso no sería la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, eso no lo sabremos, son futuribles. Pero ella estaba en ese gobierno, ella ya era viceconsejera de Justicia y vio lo que realmente pasó. Y además, yo creo que lo documentamos bastante bien en el libro. Cristina Cifuentes se creó varios enemigos, no políticos, sino económicos. Uno de ellos fue el Grupo Planeta, es decir, el Grupo Planeta intentó durante mucho tiempo que la Asamblea de Madrid y la Comunidad de Madrid le aprobara una universidad privada, tanteó no solamente al gobierno de Cifuentes, sino al resto de grupos de la oposición, y el proyecto no salió. No salió porque quería cumplir unas garantías que no las cumplía. Bueno, pues eso Isabel Díaz Ayuso lo vio. Vio que los representantes del Grupo Quirón pedían reuniones con Cristina Cifuentes y con su consejero Ángel Garrido pues para agilizar los pagos, porque bueno, la Comunidad de Madrid tenía un sistema triple para, oye, según el Grupo Quirón me manda las facturas, comprobar realmente si se ha hecho esa prestación sanitaria y pagarla correctamente, y eso se prolongaba demasiado en el tiempo y, oye, no se agilizaban los pagos. Eso lo vio Isabel Díaz Ayuso, porque estaba en ese gobierno. Llega a la Comunidad de Madrid y sabe que para mantenerse en el poder, bueno, pues aparte de tener obviamente el favor de los medios de comunicación, pues es muy importante, no hay que enemistarse con ciertos poderes económicos. Y no es que lo diga yo, es que te vas a la hemeroteca y dices, bueno, pues llega en 2019 y la segunda ley que aprueba, creo que la primera o la segunda ley que aprueba, es la universidad privada del Grupo Planeta, que Cifuentes no le había dado. Y según se va consolidando en el poder, miras las estadísticas, han pasado los años y ves cómo los pagos se agilizan al Grupo Quirón, que tenía pagos atrasados. En estos, te estoy hablando de memoria, además este dato lo he memorizado, porque no me quería equivocar.
En los ya 5 años que lleva Isabel Díaz Ayuso gobernando, el Grupo Quirón ha recibido 5.900 millones de euros, muy ágiles los pagos, de los que 2.200 corresponden a sobrecostes, es decir, no estaban presupuestados inicialmente. ¿Por qué son sobrecostes? Porque si tú saturas la sanidad pública, los hospitales públicos, pues entonces la elección, pues lo podemos poner en el ejemplo de la gente que vive en Madrid, pues de la Jiménez Díaz y del Clínico, que están al lado, ¿no? Están enfrente. Pues los dos pertenecen a la red pública, pero el Clínico es 100% público y la Jiménez Díaz es el Grupo Quirón. Pues si te llaman el paciente, oiga, pues el Clínico se le haríamos la ecografía en 7 meses, pero en la Jiménez Díaz se la hacemos en 3, pues te coges la Jiménez Díaz, pues mal, pues que me la hagan ahí. Todo eso hay que facturarlo, pues de ahí vienen esos 2.200 millones. Con Cifuentes, la media de pacientes que no elegían su hospital de referencia y se iban al Grupo Quirón eran 40.000, 50.000 al año. Ahora son 200.000. Pues porque es negocio para el Grupo Quirón, porque el Grupo Quirón dice yo te lo hago más rápido y luego me lo pagas. Como ciudadano puedes exigir al político, joder, pues invierta usted más en hospitales públicos para que no haya esa lista de espera y no me tenga que ir yo a un hospital concesionado. Es decir, para decir, pues yo quiero hacerme la ecografía en el Clínico, pero en un tiempo prudencial, en 2 o 3 meses. Pero claro, si me das demora 9 meses y la Jiménez Díaz me des 2 meses, pues me voy a la Jiménez Díaz. Bueno, pues es una forma de hacer política que yo como ciudadano pues no me parece normal. Y bueno, no sé si la gente debería pedir más responsabilidad y ser más autocrítico, gobierne Isabel Díaz Ayuso o gobernase otra persona. Es decir, porque estamos favoreciendo claramente, en este caso, a un grupo privado económico donde encima trabaja la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y luego encima pues ya empiezas dices, joder, piensa mal y acertarás. La consejera de Sanidad viene del Grupo Quirón. Bueno, no me extraña que la oposición ponga el foco en el Grupo Quirón. Es que es muy fácil ponerlo en el Grupo Quirón.